Quiero dar las gracias a la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, a la doctora Gabriela García, por invitarme a dar esta charla en el curso de Diálogos en Reproducción de la Ciudad de Puebla. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es controversias en el tratamiento del factor masculino severo. En esta línea del tiempo tenemos que entender que el diagnóstico de la azoospermia es la ausencia de espermatozoides en el eyaculado y cómo debemos hacer el diagnóstico por medio de una muy buena exploración clínica y también de unas pruebas diagnósticas, como es la FSH, la LH y la testosterona. ¿Cómo podemos recuperar espermas? Ha ido cambiando poco a poco y podemos ver que la recuperación espermática va siendo de mejor calidad y con mejores pronósticos. En 1992 se habló de la inyección intracitoplasmática, donde vino a cambiar todo lo que antes se venía haciendo. Antes del 92, estos pacientes eran candidatos a banco de semen. Después del 92, ya nuestros pacientes podemos darles tratamiento a futuro. Pero dentro de toda esa controversia, el daño testicular primario, igual que la azoospermia obstructiva, van a tener un fondo genético. Entonces, actualmente tenemos las posibilidades de hacer PGTA, PGTM, y hay algunos estudios para el varón con alteraciones de fertilidad. En este paso a paso, podemos ver que el diagnóstico diferencial de azoospermia debe de ser si es pretesticular, testicular o posttesticular. Y si es una falla testicular primaria, debemos valorar si es una insuficiencia de la espermatogénesis, que se asocia habitualmente a alteraciones genéticas. El asesoramiento sobre la posibilidad de encontrar espermatozoides para ICSI siempre debe ir de la mano con un estudio de genética molecular. La selección de candidatos para la recuperación de espermatozoides puede beneficiarse de las intervenciones en las recuperaciones de espermatozoides, definitivamente. Pero debemos escoger la mejor técnica. En estos momentos tenemos técnicas que pueden recuperarse hasta un 50% de espermatozoides en un procedimiento. Y estos espermatozoides utilizarlos en un laboratorio de alta tecnología, como hay en México, para que tengamos un buen manejo de gametos y al mismo tiempo un buen desarrollo embrionario y de calidad. ¿Cómo diagnosticar la azoospermia? Es la ausencia de espermatozoides en el eyaculado. Sabemos que esta azoospermia se debe diagnosticar y se hace una prueba diagnóstica y se debe hacer 2 tomas de muestra en 15 días de diferencia. Esta muestra del eyaculado debe de centrifugarse a 3000 revoluciones por minuto durante 10 minutos a 15 y debemos analizar el pellet. En epidemiología sabemos que los hombres en edad reproductiva que tienen azoospermia va a ser el 1% de la población. Y de los hombres con infertilidad del 10 al 15% que acuden a nuestra consulta van a tener infertilidad. El diagnóstico, primero tenemos que evaluar si es pretesticular, testicular o posttesticular. Si es testicular, es un problema endocrino. Tiene un fondo genético, sí, síndrome de Kallmann, síndrome de Prader-Willis, ataxia cerebelosa con hipogonadismo hipogonadotrópico, el hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático, la deficiencia de LH aislada, la deficiencia de FSH y también la hiperprolactinemia. Tienen un fondo genético, adquiridos abuso de esteroides sexuales, que está de moda para aumentar la masa muscular. La causa testicular o falla testicular primaria tenemos que evaluar, tiene un fondo genético, síndrome de Klinefelter. Puede ser un mosaico o no mosaico, síndrome de XYY, síndrome también de 46XX masculinización, una lesión de la zona del factor de azoospermia o también el síndrome solo de células de Sertoli, la anorquia bilateral y la criptorquidia, que tienen fondo genético. Las adquiridas, como es el usar gonadotóxicos, como son drogas para cáncer, radioterapia y quimioterapia, las paperas que van a alterar esa membrana basal del conducto seminífero que nos va a llevar a que se vuelva avascular y no haya espermatogénesis. El varicocele y torsión de testículo. En relación a la azoospermia obstructiva, tenemos que ver primero la fibrosis quística, que es una enfermedad autosómica recesiva y que el 25% de los varones, cuando hay emparejamiento,
van a tener una ausencia de conductos deferentes o síndrome de Young o quiste prostático. Y adquiridas, la vasectomía, que es la clásica, infecciones del tracto genital por clamidia, micoplasma y ureaplasma, también cirugías retroperitoneales, cirugías de escroto y reparación de hernias inguinales como traumatismo. ¿Cuál paciente es candidato a recuperación de espermatozoides por biopsia testicular? Nosotros tenemos un valor pronóstico y lo que hacemos es el estudio endocrino. Pedimos una FSH, una LH y una testosterona sérica. Si la FSH está baja y la LH está baja y la testosterona baja, le vamos a llamar hipogonadismo hipogonadotrópico. Estos pacientes es una falla testicular o pretesticular. La falla, también vamos a tener FSH normales, LH normales, testosterona normal, normogonadismo normogonadotrópico, y eso habitualmente es posttesticular o lo que va a ser una azoospermia obstructiva. La FSH alta, LH alta, testosterona baja es un hipogonadismo hipergonadotrópico y es una falla testicular primaria, es un daño a nivel del testículo. Otros parámetros clínicos como es la longitud axial del testículo, que debe ser mayor a 4.6 centímetros, o lo que va a ser el volumen testicular, que debe ser mayor a 15 centímetros cúbicos. Si la FSH está por arriba de 7.6, estamos hablando que es una falla testicular primaria. Y los niveles de testosterona por abajo de 300 nanogramos de decilitro, también hablamos de una falla testicular. Aquí biopsiamos. Realmente no biopsiamos al hipogonadismo hipogonadotrópico porque, como lo habíamos mencionado, este es un problema pretesticular y es endocrino. Sí biopsiamos a lo que va a ser la azoospermia obstructiva. Y sí biopsiamos también nosotros en este momento a lo que va a ser la falla testicular, con sus bemoles. Este es un orquidómetro. Aquí podemos ver el tamaño para orientarnos. Este es un ultrasonido. Vemos largo, ancho, profundidad por nuestra constante 0.552 y el volumen debe ser mayor de 15. ¿Cuál de estas técnicas de biopsia testicular con mejores resultados en la recuperación de espermatozoides para hacer un ICSI? Pues hay muchos artículos. Nosotros usamos el PESA para lo que va a ser la azoospermia obstructiva, usemos el TESA para la falla testicular, pero vean nuestros pronósticos. Nosotros podemos ver aquí en los embriones transferidos en relación a TESA que hay una diferencia significativa. Nos va mucho mejor con TESE que con PESA. En esta diapositiva podemos ver la falla de compactación como es mayor en la azoospermia no obstructiva, que es decir, la falla testicular primaria nos da más falla en la compactación embrionaria. Vean la disminución de la calidad embrionaria de acuerdo en relación a la azoospermia obstructiva. Y actualmente estamos haciendo el microtese. El microtese es por medio de un microscopio y hacemos una incisión transversa porque el testículo, su irrigación es transversa y hacemos no mayor de 5 milímetros. Recuerden que los túbulos seminíferos son longitudinales y podemos hacer una recuperación hasta por arriba de un 50%. El problema de estas biopsias de testículo es que es un acto quirúrgico, tiene un fondo genético si es una falla testicular primaria y vamos a tener atrofia testicular, podríamos tener atrofia testicular por nuestro procedimiento o una disminución en la concentración de testosterona por abajo de 300 nanogramos de decilitro. También los aspectos bioéticos. En relación al hipogonadismo hipogonadotrópico, vamos a encontrar FSHs por abajo de 1.2 miliunidades por litro. También la LH. Testosteronas también bajas y podríamos tener hipotrofia testicular. Habitualmente es por el síndrome de Kallmann. Es un problema endocrino. Está ligado al cromosoma X, recesivo, 25% de herencia. Pero importante, aquí lo que tenemos que ver, que estos pacientes no se biopsian. ¿Por qué razón? Porque es un problema que tenemos una disminución en la producción o ausencia del gen RH. Esto se asocia a anosmia, paladar hendido y malformaciones renales. Pero también puede ser adquirido por algún tumor de hipófisis. Cualquier tumor de hipófisis nos puede causar disminución del gen RH. Traumatismo de piso medio, hemorragias cráneoencefálicas nos alteran. ¿Cómo se maneja? Realmente el manejo no es biopsia, ya lo habíamos mencionado, es por un tratamiento prolongado de 12 a 18 meses. En el 95% se observa espermatozoides aproximadamente. ¿Eso qué quiere decir? Después de año y medio de tratamiento vamos a ver espermatozoides no mayor a 1.5 millones
para un tratamiento de un ICSI de reproducción asistida. ¿Cuál es el tratamiento? La hormona gonadotropina coriónica o la LH, damos 1000 a 2000 unidades intramusculares cada 3 veces por semana por 3 meses. Si la testosterona está mayor a 300 nanogramos decilitro, vamos a empezar con FSH recombinante o menatropinas. 75 a 150 unidades cada 3 veces por semana para poder obtener espermatozoides. Nosotros no usamos los pulsos de GnRH porque son muy lentos, pero esto tiene un valor pronóstico. El índice de masa corporal mayor de 40, déficit hormonal severo, volumen testicular, asociación a criptorquidia y baja concentración de inhibina. En la azoospermia obstructiva sabemos que pueden ser agenesia de vesículas seminales, de conductos deferentes o alteración a nivel del epididio. Cuando es epididima, habitualmente pensamos en clamidia micoplasma, pero su fondo genético es la fibrosis quística, la agenesia de conductos deferentes o el síndrome de John o quistes prostáticos. Esto tiene un riesgo de herencia mayor al 25%. Las adquiridas, reparación de hernias inguinales, cirugías escrotales, cirugías retroperitoneales, vasectomías, infección del tracto genital y traumatismo. En esta diapositiva nosotros podemos ver que la recuperación en agenesia de conductos deferentes es del 100%, pero la herencia, si se empareja, es del 25%. Vasectomía, aquí hay que descartar anticuerpos antiespermatozoides y por clamidia, hasta un 100% de recuperación, pero aquí tenemos que ver especie oxígeno reactiva. Si ven, tenemos que ser buscar un poquito más de patologías. Azoospermia no obstructiva o una falla testicular primaria, que sea por criptorquidia, traumatismo testicular, torsión, infecciones, radioterapia, quimio, anomalías congénitas o enfermedades sistémicas. Testículos pequeños, menores de 15 milímetros cúbicos o la longitud axial por abajo de 4.6 centímetros. O el epididimo plano, se deben palpar conductos deferentes, elevación de los niveles de FSH mayores a 7.6 o bajos niveles de testosterona por abajo de 300 nanogramos decilitro. Dentro de estos valores pronósticos podemos ver que la testosterona no es significativa, pero el volumen testicular, la FSH y la LH son significativas para buscar espermatozoides. Si están por abajo de 2 a 7, vamos a encontrar espermas, 1.8 a 8.6 podríamos encontrar tranquilamente espermatozoides. En estos trabajos podemos ver cómo el TS, que es abrir todo el testículo sin microscopio, o el micro-TS, que es con microscopio, puede aumentar 3 veces las probabilidades de que podamos obtener espermatozoides. Vean, en hipoespermatogénesis podemos con el micro-TS hasta 100% encontrar espermatozoides, en comparación con el TS, que es sin microscopio. En la maduración, el arresto de la maduración de la espermatogénesis, también podemos ver que el micro-TS está 3 veces mayor. Igual, el síndrome de células solo de Sertoli está 3 veces mayor la obtención. Vean, en quimioterapia podemos recuperar hasta un 48% espermatozoides con el micro-TS, pero vean las tasas de embarazo 40%. Pero en el Klinefelter podemos obtener hasta un 65% de recuperación de espermatozoides, pero 40% podemos tener nosotros embarazo. ¿Qué pasa aquí? El 50% de este 40%, que quisiera el 20% de estos embriones, van a tener aneuploidías. Igual con criptorquidia, que estamos hablando de una patología que también tiene un fondo genético. Y las deleciones o microdeleciones de AZFC, que hablan de 46, podemos obtener en aproximadamente del 15 al 50% de herencia de la progenie. ¿A qué pacientes con azoospermias debemos realizar estudios genéticos previos al tratamiento? Pues primero tenemos que hacer un buen consejo genético. Tenemos que estudiar al varón y hacerle los estudios. Recuerden que cariotipo, que lo vamos a ver también lo que es medicina citogenética molecular, como es el FISH, como son los microarrays y los arrays, y como son la medicina molecular, como van a ser la secuenciación masiva de Sager, que es la que tiene 100% de diagnóstico, y las de nueva generación. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué enfermedad tienen? Y el riesgo de recurrencia. Hay que estudiar a los varones. Vean, actualmente, no me voy a detener mucho en esta diapositiva porque son muchos genes que intervienen en lo que es desde la formación de las gónadas hasta toda la formación de la espermatogénesis. Y toda mutación puede causar un riesgo de 25-50%. Las enfermedades autosómicas recesivas tienen un riesgo del 25%. Todas estas están ligadas a pacientes con factor masculino
severo, como es la oligo y la zoospermia o criptospermia. Los autosómicos dominantes, un 50% de herencia a la progenia. XL también son ligados al cromosoma X, 50%, y Y también 50%. Realmente tenemos que estudiar. Vean que desde el año 94 ha ido aumentando. Primero hacíamos solo cariotipo, que es muy bueno. La zona del factor de azospermia, posteriormente la empezamos a estudiar. Y también actualmente estamos estudiando las variaciones de la estructura del DNA que tienen suma importancia y factores asociados al riesgo genético y enfermedades monogénicas. La secuenciación masiva de Sanger ha venido a cambiar todo y las secuenciaciones de nueva generación son las que estamos utilizando en estos momentos. ¿Qué embriones en blastocisto deberíamos realizar PGTA, PGTM de origen de biopsia testicular? Pues realmente, para meternos en genética, tenemos que hablar de la zona del factor de azospermia. Vean que está en el cromosoma Y, en el brazo corto, en la región 11, en la banda 2, subbanda 1, y la zona C se divide en 4, pero la zona C, el 85%, podemos buscar porque vamos a tener oligospermia severa o azospermia y podremos encontrar espermatozoides. La herencia está entre el 15 a 50% en la progenia, en los hijos. Otra es la fibrosis quística, que es una azospermia obstructiva por ausencia de conductos deferentes. Puede ser autosómica recesiva, como está escrita, con una herencia del 25%, pero hay partes que la consideramos autosómica dominante, que se asocia hasta un 50%. Vean aquí, estos son padres portadores, hay un emparejamiento, son primos, y se casan, y aquí vean esto, aquí el 25% va a tener enfermedad, el 50% son portadores y vamos a tener un 25% de sanos. ¿Cómo estudiamos la fibrosis quística? La fibrosis quística son todos estos genes que están aquí, los que debemos estudiar, son 23 mutaciones. La más clásica es la IBS8, pero vean, nosotros en la población hispana mexicana, con estos genes que buscamos, vamos a encontrar la patología que estamos buscando. ¿Qué importancia tiene el consejo médico para informar el pronóstico de pacientes con azospermia? Realmente el consejo médico, el paciente tiene que saber en qué momento, cómo se debe diagnosticar. Si son candidatos a biopsias por la exploración y lo que es el perfil hormonal y su pronóstico. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una biopsia para hacer un ICSI. Pero también tienen que saber que si tienen ellos y debemos estudiar, tenemos que estudiar nosotros su problema y su evaluación genética. Un buen consejo para ver si vamos a tener una herencia de la progenia y saber que también estamos haciendo PGTA, PGTM y podemos hacer una evaluación previa. Para terminar, quiero concluir con los principios bioéticos. La beneficencia. El paciente nos va a solicitar y siempre tenemos que ver que sea lo mejor. Tenemos que proponerle a quien le toca y los que son candidatos a una buena biopsia para poder hacer un buen ICSI y poder nosotros ofrecer un buen estudio genético si es necesario y si lo evaluamos. No maleficencia. Cuidado. Sabemos que todos estos procedimientos tienen un factor de riesgo. Ya no debemos hacer biopsias diagnósticas como se hacían hace muchos años, porque el daño testicular crea anticuerpos antiespermatozoides, pero también puede causar atrofia y disminución de testosterona. Y también tenemos que saber que nosotros tenemos que ofrecerle todo que en México hay para poder hacer un buen diagnóstico y tener buena calidad y disminuir el riesgo a la progenie. Justificación. Es lo que más conflicto me da. ¿Por qué razón? Porque la justificación es el derecho que tiene el paciente, todos los pacientes, para tener todo lo que se cuenta. ¿Qué quiere decir? Que un paciente tiene derecho a tener un buen diagnóstico, una buena biopsia, un buen laboratorio y un buen estudio genético y la autonomía. Solo el paciente es el único que decide después de lo que hemos platicado. Quiero dar las gracias al comité organizador, a la doctora Gabriela García, por su finísima invitación y estamos en contacto, esperamos vernos pronto.